estructura del instrumento, toda la estructura del instrumento, pregunta por pregunta. SPS se le llama variable, pregunta por pregunta. Entonces aquí, por ejemplo, su compañera ha preguntado o ha hecho una pregunta o ha recogido información sobre sexo, si los profesores directivos son, Sí, directivos. si los directivos son sexo masculino o femenino, por ejemplo, ahí en la parte superior dice sexo. Luego, condición laboral, edad, tipo de institución, o sea, hay una información general que aquí la está marcando en los 7 primeros ítems. Años de trabajo está ahí considerando. Y luego ya viene la información que ha recogido, dice formación, especialización en TICS, uso de Scala, uso de Sergie y uso de CICB, ¿no? Que son en este caso unos, ¿cómo le llaman? Aplicativos, aplicativos que utiliza el Ministerio de Educación y que su compañero lo que quiere en este caso diagnosticar es las dificultades que tienen los directivos para la gestión de estos aplicativos a nivel de sus instituciones educativas. Entonces aquí se están dando cuenta que hay un instrumento, ¿no? Hay un instrumento de naturaleza descriptiva pues que sí puede que usar información, en realidad me va a servir para ayudarla a explicar las tesis correlacionales y que está ordenado, no hay un orden aquí en este caso por cada una de las herramientas o de los aplicativos que he considerado. Entonces vamos a ir viendo ahí cómo trabajamos la parte estadística de este instrumento. Vamos a ir por partes, Les voy a enseñar, bueno, algo les estuve explicando ya en la clase pasada. Les voy a enseñar a hacer una tabla simple, si es que, por ejemplo, alguno de ustedes, la decisión o su trabajo de investigación va a exigir que trabaje en tablas simples, ¿no? Tablas simples, generalmente los descriptivos a veces están entre tablas simples, tablas compuestas, pero algunos descriptivos también necesitan agrupar. De pronto aquí va a ser necesario agrupar, aquí viendo si es que se puede agrupar. Entonces les voy a ir dando las pautas para agrupar. Y luego están las tablas cruzadas. Entonces las tablas cruzadas. En consecuencia aquí, repito, una lista de variables y acá observamos, por otro lado, la vista de datos, ¿no? Acá está la vista de datos. Entonces aquí están los datos, que en este caso ya han sido registrados, son los datos que han sido registrados según las opciones que he considerado. Bueno, ahí se está visualizando, en este caso se está visualizando el valor. Si quiero ver el número, ¿no? Lo desactivo acá, ¿no? Aquí hay un icono, este icono que están ustedes observando aquí, se ve así porque este icono de acá está activado, está el cursor. Ese icono lo desactivo y ya en ese caso van a observarse solamente los valores numéricos que corresponden a las opciones de respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí observamos sexo, 2, 2, 1, 1, que seguramente ahí le he asignado, no sé si masculino 1, femenino 2, ¿no? De aquí cuando se elabore la tabla se va a observar, ¿no? Entonces, ya están los datos registrados, diríamos, está la primera acción que hasta donde les expliqué, porque no les expliqué o no avancé a explicarles más cuestiones. Está la primera acción correspondiente, diríamos, al instrumento, al procesamiento de datos, que consiste en elaborar la base de datos, ¿no? Entonces está elaborada la base de datos. Cabe decirles que esta base de datos también la puedo hacer en Excel, ¿no? O sea, estos datos, estos números que están acá, también los puedo pasar en una tabla de Excel. Y también puedo procesar en Excel, si no hay tiempo les explico, ¿no? Lo que pasa es que en Excel me va a dar más dificultad porque, bueno, si ustedes manejan hoja de cálculo, saben que la exigencia de la hoja de cálculo es manejar fórmulas, ¿no? Entonces debo manejar fórmulas, ¿no? Para poder, en ese caso, agrupar, para poder calcular, entonces tengo que manejar fórmulas. Acá no, acá las fórmulas ni siquiera las sabemos, ni sabemos cómo las procesan, porque es solamente el tema del algoritmo que va procesando y tal, no hay ningún problema. Entonces ahí está ya la lista de datos, están todos los datos, o sea, está una base de datos, bueno, en este caso espero que completa. Digo espero porque hay que examinar bien, ¿no? Hay que examinar aquí cuando uno va a trabajar la base de datos, tenemos que examinar, sobre todo esta lista de datos hay que examinar. ¿Qué debo examinar? Debo examinar que no exista ninguna celda vacía, ninguna celda, porque si hay alguna celda vacía me va
me va a salir como un dato perdido y de pronto, no sé, por alguna cuestión involuntaria me olvidé pues, de registrar ese dato. Entonces hay que hacer un sondeo aquí de toda un chequeo de toda la base, la lista de datos. Ahí también hay una opción para explorar, ¿no? O sea, puedo explorar y ver si es que todos los datos están completos. Debo también observar si es que no hay algún error, ¿no? Porque a veces, no sé, porque el teclado nos jugó ahí el teclado nos creó ahí alguna mala pasada, o en todo caso estaba de repente, ¿qué tal? Con alguna, estaba de sueño ya y de repente en lugar de 3 por ahí se pasó un 33, ¿no? Y claro, si se pasó 33, luego cuando calcule me va a crear dificultades ese 33, ¿no? Si de repente se pasó un número por ahí alterado. Entonces hay que hacer una revisión de toda antes de proceder a hacer los cálculos, ¿no? Porque una de las desventajas que tiene SPSS es que ya una vez cuando agrupé, cuando recodifiqué, etc., SPSS ya no me actualiza, ¿no? No es como Excel que sí me actualiza. Si en Excel yo me equivoco y por acá cambio un dato, en lugar de 44, es aquí con 4, Excel me actualiza, pero SPSS no, o sea, tengo que volver a hacer el procedimiento y ya entenderán lo tedioso que se resulta. Entonces, repito, voy a irles explicando cómo procesaríamos este trabajo, considerando tablas simples, tablas compuestas, tablas cruzadas, ¿no? Prueba de hipótesis, creo que no les expliqué lo que es confiabilidad del instrumento. Entonces, primero vamos a chequear, vamos a examinar primero lo que es la confiabilidad del instrumento. Entonces, esto lo voy a dejar acá para poder acá al final. Bueno, la confiabilidad va en la metodología, ¿no? Pero vamos a calcularlo por acá. Confiabilidad del instrumento. Vamos a ver un anexo. Vamos a considerar que es el anexo número 5, confiabilidad del instrumento. Entonces, para calcular la confiabilidad del instrumento, me voy aquí a analizar. Generalmente el trabajo estadístico en SPSS, predominantemente yo diría que un 70%, 80% va a ser con analizar. Me refiero a los menús, ¿no? Un 80% del análisis que hacemos en educación está con analizar. La diferencia es con transformar, pero la mayoría es analizar. O sea, cada vez que quiero hacer una tabla, calcular una media aritmética, qué se dio, la T de estudio, una correlación, una red de piso, lo que quiera, analizar, ahí va a estar. Entonces me voy a analizar y me desplazo, nos desplazamos, bueno, hacia abajo, y aquí está escala, ¿no? Esta escala, y ahí hacia la derecha, ustedes, bueno, lo ideal sería que esta base la tengan también, pero bueno, si pueden irla compartiendo, de pronto la comparten y la tienen ahí, pero la otra opción es que de pronto agreguen algunos datos ahí ficticios y vayan trabajando, ¿no? Para que entiendan. Pero si tienen correo interno, lo ideal sería que de repente les proporcionen la base por correo para que vayan siguiendo la secuencia. Entonces, ya estoy en analizar, escala, análisis de fiabilidad. Eso es para calcular el alfa de Cronbach, ¿no? En este caso correspondería para, en realidad correspondería para algunos ítems, porque esta es una escala nominal, pero bueno, les voy a explicar en términos generales lo que correspondería al alfa de Cronbach, ¿no? Entonces, aquí estoy, en este caso, vamos a ver, vamos a calcular la confiabilidad. Y la confiabilidad tiene varios procedimientos, pero en realidad el que más se usa es el alfa de Cronbach. ¿Sí? Alfa de Cronbach. Entonces, ya estoy ubicado, han seguido el procedimiento, analizar, escala, análisis de fiabilidad, tiene ya el procedimiento. Ahora le damos
ok, enter, y me va a llevar hacia este cuadro de diálogo en la cual me dice análisis de fiabilidad. Selecciono los elementos, debo seleccionar los elementos. Está el modelo, ahí aparece alfa, hay otros modelos, ¿no? Pero en este caso, generalmente en educación trabajamos con alfa y Q de Richardson. Ahí está el caso del modelo alfa, pero Q no se calcula acá. Entonces, debo seleccionar los elementos. Los elementos hacen referencia a las preguntas que quiero analizar. Aquí hay que tener cuidado, porque en este caso no necesito analizar todas las preguntas. Por ejemplo, aquí está sexo, condición laboral, edad, tipo de institución, nivel educativo. Esas preguntas no necesito analizarlas, porque son preguntas de información general, ¿no? En ese caso necesito analizar a partir de la pregunta número 1, ¿no? donde está ya, diríamos, entrando a medir lo que va efectivamente a medir, o sea, la variable en sí, ¿no? Que en este caso su variable es el manejo de aplicativos web, donde va a empezar a medir el manejo de aplicativos web a partir de ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí lo que hago, o lo que se hace, es selecciono. Me voy a seleccionar, me ubico acá y voy a seleccionar. Presiono la tecla Shift para seleccionarlos todos y los voy seleccionando. Los selecciono. Ya. Y los voy seleccionando todos. Los selecciono todos. Bueno, no sé si aquí estos dos últimos que aparecen existen o si se han pasado, a ver, los verifico. Porque aquí hay dos últimos que están. Estos no tienen valores, ¿no? Ya, entonces esto los eliminamos. Vamos a eliminarlos, los borramos. Ya, entonces vuelvo acá a calcular, vuelvo a hacer el cálculo, perdón, voy a analizar, escala, análisis de fiabilidad y selecciono los ítems. Voy a seleccionar los ítems que quiero analizar. Los selecciono. Muy bien, ahí están seleccionados. Una vez que están seleccionados, los traslado hacia la derecha. Aquí está la flecha que me permite trasladarlos hacia la derecha. Y ahí puedo ya aceptar y calculo. Pero si quiero, por ejemplo, si indico ahí aceptar, simplemente me va a salir esta tabla que está aquí pequeña que observan, en la cual me dice el alfa 611, número de elementos 43, ¿no? 43, y si quiero más información detallada, entonces tengo que ir acá a analizar ahí mismo, escala, análisis de fiabilidad, y acá en estadísticos, selecciono escala si se elimina elemento y media, ¿no? Selecciono estos tres, escala si se elimina elemento, media. Continuar, aceptar, y ahora me sale ya, además de la tabla, ¿no? Además de la tabla general que está arriba, me sale ya una tabla más específica, ¿no? Una tabla más específica en la que puedo observar, en esta tabla específica, puedo observar un sinnúmero de valores. Sobre todo aquí, debo poner atención a esta columna. En realidad, de las 4 a la tercera y a la cuarta, penúltima a esta columna. ¿Por qué? Porque la última columna en realidad me está estableciendo el valor del coeficiente por ítems, por pregunta, ¿no? El coeficiente por pregunta. Pero esta tercera columna me está indicando, algunos lo utilizamos para determinar, por ejemplo, los ítems que están con valores negativos me están en ese caso creando algún problema que habría que analizar. Ahí hay que analizar, por ejemplo, hay que ir a la base de datos y analizar qué sucedió. A veces son negativos porque de pronto la respuesta de los informantes fue muy homogénea, ¿no? O la respuesta del informante, de repente hay alguna pregunta que la puntuación está siendo un poco, ya la tengo que analizar, de repente un tanto distorsionada, tengo que ver qué pasó. Porque aquí los ítems que me llaman la atención, que me tienen que llamar la atención, es en esta tercera columna los ítems negativos y los que tienen coeficiente bajo. Los que
tiene coeficiente bajo. ¿Por qué? Porque en la medida que esos ítems negativos los examine, ¿no? Entonces tendría que probablemente mejorar, ¿no?, la confiabilidad. Ahora otra cosa, aquí la confiabilidad la he calculado sobre todos los sujetos, sobre todos los sujetos, lo he calculado sobre todos. Entonces, ¿qué o cuál es el resultado que arroja? El resultado que arroja es una confiabilidad de 611, ¿no? Aquí el alfa sale 0,611. Entonces aquí hay, ¿a qué conclusión llegaríamos? Va a depender del autor. Para algunos autores, este valor ya sería confiable, para algunos autores, pero para algunos otros no sería confiable. Porque claro, o sea, les explico, cuando el valor es mayor a 0,5, se concluye que el instrumento es confiable. Pero ojo que aquí hay rangos que se han establecido. Entonces, los autores dicen que entre 0,5 a 0,6 la confiabilidad es muy baja, muy débil. Entre 0,6 a 0,7 la confiabilidad es baja o débil. Entre 0,7 a 8 la confiabilidad es moderada, aceptable. Entre 0,8 a 0,9 la confiabilidad es fuerte, es buena o es alta. Y entre 0,9 a 1 la confiabilidad es muy buena. Entonces entendemos, o más o menos concluimos, que claro, lo ideal es que mi confiabilidad esté aquí, y claro, de aquí hacia arriba. En este caso se ha obtenido una confiabilidad que cae según el criterio que estoy usando, porque en este caso estoy usando el criterio de Jory Mayer, ¿no? Un autor que propone sus criterios, pero repito, hay otros criterios. Creo que en el módulo que les he dado ahí hay algunos criterios, me parece que he puesto 3 autores en los cuales se puede optar por alguno de esos autores. Hay uno de ellos que toma criterios más bajos, pero Jory Mayer, por ejemplo, que coincide con Hernández y otros autores, por ejemplo, más o menos plantean estos criterios, ¿no? Dice que mayor al 0,7 es lo recomendable. Entonces aquí estamos ante una situación en que aquí diríamos que esta confiabilidad, este valor que se ha obtenido, caería aquí, una confiabilidad baja. La pregunta es, ¿puedo sostener así mi trabajo? De preferencia no. Pues, entonces, ¿cómo hago para arreglarlo? Hay procedimientos. Y me quería preguntar. Profesor, ¿y qué hay de la validación? Se supone que antes de validar un expertos, la confiabilidad ya está asegurada de algún modo. No siempre. No siempre. Ahora, otra pregunta, profe, y si en caso optáramos por trabajar con Excel, sea la confiabilidad igual, va a tener ese resultado. Sí, igual va a tener ese resultado. Lo que pasa es que en Excel tienes que aplicar la fórmula, ¿no? Aquí hasta ignoro la fórmula, no sé qué fórmula aplicó el programa, pero finalmente me arrojó el resultado, ¿no? Pero en Excel sí tengo que trabajar con la fórmula. Entonces, igual, si utilizaba Excel y salía. Va a salir lo mismo, sí, va a salir lo mismo. Lo que pasa, bueno, no sé si tendrá algo que ver con lo de la confiabilidad. En el caso del primer cuadro de vista de variables, en la parte de medida. Ya. No hay no has calculado, no has puesto la medida. No he puesto. No creo que tenga algo que ver, no creo. No creo. Sí me di cuenta, pero no creo. Ahora, medida ya sí tiene que ver cuando voy a hacer las tablas o voy a calcular estadísticos descriptivos. Ahí sí tiene que estar definida la medida. O sea,
Su compañera se está refiriendo a elegir si el ítem es nominal o es ordinal, es escala. ¿Sí? Entonces aquí hay un alfa, repito, bajo, bajo. ¿Qué hacemos si es que el alfa sale bajo? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar? Bueno, no, el alfa salió bajo. ¿Qué hacemos? En realidad, el caso extremo es efectivamente, sí, pues, sí, el instrumento no es confiable. Porque ¿qué implica que no haya confiabilidad? Implica que el instrumento no está midiendo, o sea, no me está dando la seguridad de medir, pues, con la consistencia que debe medir lo que corresponde. Ahora, ahí hay varias explicaciones. Por ejemplo, una explicación que podría estar ocurriendo con este instrumento, es que este instrumento, si se han dado cuenta, es muy heterogéneo. ¿A qué me refiero muy heterogéneo? Por ejemplo, ustedes ubíquense en el, ¿cómo se llama? En cualquiera de los aplicativos, ¿no? Por ejemplo, si nos ubicamos aquí en uso de escala, y la primera pregunta, por ejemplo, dice del 0 a 0.25, del 26.50, 51.35, y claro, ahí en ese caso, esa es una escala, la medida es escala. No es nominal, no es nominal, ¿no? Luego dice, ¿tiene manejo de interfaz? Sí, no. ¿Tiene manejo de funcionalidad? Sí, no. ¿Tiene manejo no relacionado? Esas son nominales. Pero luego si te vas, por ejemplo, en la 13, dice, en el caso de tener dificultad en el manejo del aplicativo, solicita ayuda, nunca, a veces, siempre, ese es ordinal. ¿Sí? En caso de solicitar ayuda, ¿quién lo pide? Ese es nominal. Luego la otra también es nominal. La última es diario, semanal, mensual, trimestral, anual, ¿no? Entonces la escala es muy heterogénea. Hay algunos profesores, bueno, yo no soy estadístico, no sé si hay aquí que maneja la materia y de pronto me puede rectificar. Hay algunos estadísticos que dicen que cuando el instrumento es muy heterogéneo, como en este caso, es preferible no calcular confiabilidad porque la confiabilidad le va a salir mal, ¿no? Por la cuestión de la heterogeneidad, ¿no? De la heterogeneidad del instrumento. O sea, el instrumento en cierta medida para que salga confiable tiene que ser homogéneo. ¿A qué le estoy llamando homogeneidad? O sea, que la escala, por ejemplo, haya sido un ordinal o haya sido nominal, ¿no? Aquí, por ejemplo, ese podría ser uno de los problemas. Ahora, claro, su compañera me puede decir, profesor, ¿eso significa que no calculo alfa? Puede ser que sí, porque, por ejemplo, aquí podría ser que ella decida, por ejemplo, calcular alfa solo con los elementos que corresponden a sus dimensiones principales, que en este caso, ¿cuáles son? Uso de escala, uso de Siequid y uso de Cicerón. Y descarto las 6 primeras preguntas, porque si se dan cuenta, las 6 primeras preguntas, acá, aquí si se dan cuenta, las 6 primeras han salido negativas, ¿no? Las 6 primeras. Entonces, de pronto puedo descartar esas preguntas y solamente analizar los ítems que corresponden a las 3 dimensiones principales. Entonces, si calculo o si descarto los ítems que corresponden a las tres dimensiones principales, y estos ítems que están acá, los primeros. Profe, en el caso de la pregunta 3, lo he subdividido porque como... Claro. Sí, por ejemplo, si descarto eso, nivel de uso, creo que es hasta la... Eso sería para la pregunta 6, 3. Porque hay 2 preguntas que las he subdividido en 3 Aplicas tu media aritmética. Sí. Si tus notas son distantes, sea prácticamente pues es un 5 Claro, con es esta que 18, está no acá, sé, ¿no? La muy 6, disperso. La media aritmética te va a salir negativa. manejo de la interfaz del aplicativo. Pues si son así parejos, sí le puedes aplicar. Uso Y ahí tienes puede que ser aplicar otro tipo de fórmula. Si no, o sea, no merece aplicarle la media. Tienes que aplicarle como de repente una media, ordenar los datos para que más o menos Uso de esté capacitaciones. como O sea, todo tiene que ser homogéneo. Sí, el problema está que, o sea, la media es importantísima, pero cuando están los datos un poquito cerquitas ahí, 17, 18, 19, Si muy estos bien, tres, no aplica perdón, si media. estos ítems los saco, Inclusive la media, calculo la solamente media lo de te va a los salir, ítems la que media y la corresponden a mediana las te va a salir dimensiones parecido. principales. Pero Muy bien, si mi problema se solucionó, por ejemplo. están 18, Ahí mi 8, problema se solucionó. O sea, estoy descartando todos los ítems hasta la pregunta 6,
lo estoy descartando porque esas son preguntas un poco de conocimiento general y no entro en tal. Por ejemplo, ahí ya se solucionó porque mi alfa está saliendo 0,804. Mira, ya le explicó. Está saliendo 804. Y en este caso ya estoy contento porque mi alfa está Ahí sí te pones. bueno. Bravo, Ahí sí te pones. Ahí sí te tiras al Entonces, suelo. el asunto es que yo tengo que también saber examinar el instrumento y saber, porque podría ser que en ese Eso caso te ayuda, también ¿no? elimine algunas preguntas. Claro. O sea que por ejemplo, con algunos colegas de estadística alguna vez he trabajado y existe el problema, por ejemplo, me dice, eliminemos la pregunta tal y la pregunta tal. ¿Por qué? Porque a veces esas preguntas, no tanto es que los elimine no tanto es que los elimine del trabajo, sino que los elimino de la confiabilidad. ¿Por qué? Porque son ítems que podrían estarme creando alguna dificultad. Entonces, puedo seguir este camino, porque en este camino me he quedado solamente con las preguntas fundamentales que corresponden a la medición de la variable en sí, que es en este caso a nivel de conocimiento de los aplicativos, que son los 3 aplicativos, ¿no? Las preguntas que he sacado son preguntas que hacen referencia a conocimiento general sobre, creo que he preguntado si manejan TIC, computadora y esas cosas, ¿no? Entonces aquí esto, ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? La otra posibilidad es que, por ejemplo, muestreo, pues, o sea, si aquí existieran, por decir, 50 directivos, por ejemplo, selecciono solamente 15, como que si fuera una piloto, y a veces con esos 15, a veces podría ser que la confiabilidad también mejore, ¿no? Y claro, en casos extremos en que por más procedimiento que haga, pues no encuentro solución, bueno, ahí sí se supone que ya tengo que tomar la decisión de cambiar ese instrumento. Ahí puede ser el reto que también la confiabilidad sea baja porque en el piloto tenga pocos, la puesta sea pequeña. A veces se da el caso. Ahora, claro, ustedes podrían preguntarse, profesor, que un poco fue la pregunta que su compañero me hizo y que de pronto no respondí en su totalidad. Podría decir, profesor, pero mire, yo he pasado el instrumento por expertos, los colegas que me han validado el instrumento pues son de reconocida trayectoria, entonces yo no creo que ellos se hayan equivocado en asignarle validez al instrumento, y cómo es posible que el instrumento no salga confiable. Sí ocurre. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre porque el informante, muchas veces el informante fue el que distorsionó las respuestas, ¿no? O sea, ya eso no es culpa, eso escapa, ¿no? Y ustedes saben que en la investigación social educativa hay un problema muy serio de subjetividad a veces en las mediciones. Entonces, a veces es el informante. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a suponer que su compañero midió y el alumno de pronto, pues, no sé, tiene un aprecio a él y dice, bueno, mira, aquí el profesor está midiendo, yo tengo un aprecio, y todas las preguntas le responden de manera favorable, ¿no? Entre comillas, por el aprecio que le tienen a él. No fueron objetivos de responder, sino por el aprecio, no llevar tal favorable, bueno. Entonces, cuando se viene a medir, la confiabilidad no sale mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es como si ustedes, por ejemplo, pues en casa tienen una balanza, ¿no? Una balanza que nadie discute que la balanza sirve para pesarnos, ¿sí? Pero de pronto a la balanza le hacen alguna trampa por ahí, ¿no? O ustedes se hacen por ahí una trampa entre sí para pesar más o menos kilos, ¿no? Y claro, si quiero pesar más kilos, de repente se ponen zapatos de mayor peso, más ropa, o toman 2 litros de agua y claro, van a pesar más, porque en ese caso ya es el informante el que está manipulando la respuesta, ¿no? A veces sucede eso, que el informante ha distorsionado la respuesta, y no necesariamente porque el instrumento deje de ser válido. Entonces ahí hay todo un conjunto, ahí hay todo un análisis que se tiene que hacer cuando, por ejemplo, estoy ante un problema aquí, ¿no? Tengo que ver qué pasó con mi instrumento. Hay casos en que sí, a veces el instrumento no depende mucho del informante, sino también del investigador, por ejemplo, mucho en pruebas. No sé, que la prueba estuvo muy fácil, muy difícil. ¿Sí? Hay que hacer todo un análisis cuando estamos ante una confiabilidad baja, pero ya se les irá presentando el caso a ustedes y esperemos pues que la confiabilidad pueda salir buena, ¿no? Porque si se ha hecho una medición objetiva, cuidadosa, no van a tener ese problema. Por eso es que siempre se recomienda, si ustedes no han hecho mediciones aún, si no han recogido datos, se recomienda que al momento de recoger datos hay que
estar ahí pendiente del informante, invocarle, ¿no? Que por favor lo haga objetivamente, que no les deje preguntas sin respuestas, que responda bien. Entonces hay que cuidar, ¿no? Hay que revisar el instrumento. Cuando nos devuelve el instrumento hay que chequearlo para ver si realmente respondió bien, ¿no? Porque si no vamos a tener problemas aquí. Ahora, claro, les vuelvo a repetir, casos extremos en que la confiabilidad sale mal, ahí sí hay que revisar el instrumento y tomar la decisión de si lo cambiamos o no lo cambiamos. Cabe decir que la confiabilidad también no es necesario calcularla pues, en los instrumentos que están estandarizados y que tienen confiabilidad y validez ya establecida, ¿no? En el caso de los teros, inventarios, ¿no? En ese caso ya es inútil calcular confiabilidad. Bueno, lo pueden calcular, pero finalmente van a concluir que el instrumento sale confiable, ¿no? Yo lo he comprobado, he aplicado instrumentos que ya existen y lo aplicamos y tal, y finalmente sale confiable, y a veces coincide o muy cerca la confiabilidad que el autor ha encontrado, ¿no? Tengo una pregunta. Me encontré con no sé si error, pero que hice un cuestionario en la que ponía alternativas, ¿no? Y de acuerdo a la alternativa que marcara el alumno, en este caso, yo hacía trabajaba los resultados, pero algunos no marcaron ninguna alternativa. Que ahí se considera como si hubiese marcado un error, como una mala respuesta. O sea, dejaron sin respuesta. Sí, sin responder, claro. Sí. Ahí tienes, puedes tomar la siguiente decisión, o las siguientes decisiones. Decisión 1 es que elimines ese ítem. Si es que varios dejaron sin respuesta esa pregunta, que lo elimines. Si es que un porcentaje, diríamos mayoritario, dejó sin respuesta a la pregunta, lo elimines. Ahora, si tú consideras que no, que es necesario, porque de pronto la indiferencia del estudiante al no responder a esa pregunta te está dando algún, no sé, te está dando algún indicativo, ¿no? de que tú quieras analizar, y en consecuencia si no respondió es porque estás determinando que hay ahí algún factor que está determinando esa respuesta, lo puedes dejar y obviamente tendrías que agregar otra opción, no contestó, por ejemplo, ¿no? Y obviamente después analizar qué pasó con ese no contestó. Esa sería la segunda decisión. Tercera decisión es que si algunos dejaron sin respuesta, generalmente se completa con la moda, se completa con la media aritmética. Es decir, la moda, tú ves cuál es el valor que más se ha respondido. Por decir, vamos a ver que tienes 40 informantes y hay 5 que no respondieron. Y que la mayoría ha contestado, por ejemplo, a veces, ¿no? 2, a veces. Entonces esos 5 que no respondieron lo completas con 2, 2, ¿no? A veces toma también la media aritmética, ¿no? La media aritmética, por ejemplo, está, en base a eso responde, ¿no? Son decisiones que se toman antes. Cuando ves que no te sirve, optas por eliminarlo. Si ves que sí te ayuda en esa respuesta que ha dado el informante, le agregas en esa categoría no contestó o no respondió. Y lo otro es que le completes. Muy bien, entonces ahí calculé el alfa. ¿Qué copio de aquí? Puedo copiar aquí en realidad las dos tablas, pero la que me va a servir es esta que está aquí. Esta me va a servir. Entonces esta tabla la copio, clic derecho, copiar, y la voy a llevar acá. La llevo aquí. No se olviden que las tablas siempre tienen que estar ajustadas a los márgenes. Lo ajusto al margen. Lo ajusto al margen. Y aquí este valor es el que me va a, esta tabla es la que me va a servir para hacer mi análisis. Entonces aquí, al momento de analizar, voy a concluir, el análisis de fiabilidad o de confiabilidad del instrumento arrojó un alfa de Cronbach de 0,804
corresponde a una buena confiabilidad, lo que significa que brinda confianza y seguridad para medir el nivel de manejo de los aplicativos web del Minere en directivos. Muy bien, está ahí mi interpretación y esta es la que en cierta medida debo considerar en la parte de la metodología de lo que corresponde al análisis de la confiabilidad. Si deseo o si considero, también agrego, en este caso, la confiabilidad por ítems que es esta, la confiabilidad por ítem. Entonces acá agrego estadísticos de confiabilidad por ítems o elementos, es lo mismo. Por ítems. Aquí no es necesario que esté la pregunta de esta manera, simplemente puede ser que esté pregunta 1 para poder abreviar, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5 y así sucesivamente. Pues ahí va a ser posible que entre en una sola hoja. Eso ya es el análisis, diríamos, por ítems. Pero en realidad el que siempre se observa o se verifica en las tesis es la confiabilidad general, la tabla que he puesto arriba, la confiabilidad general. Entonces eso ya pues es cuestión de que examinen como le sintetizo. Repito, si ahí, si su instrumento es muy homogéneo, o sea, por ejemplo, tiene una sola escala, nunca a veces siempre, ¿no? Una sola escala, ahí no hay problema, estoy casi seguro que sí debería salir confiabilidad. Puede ser que haya dificultad cuando el instrumento es muy heterogéneo, si tiene preguntas de diferente escala. Ahí en ese caso hay que a veces tomar la decisión de descartar algunas preguntas para el análisis de confiabilidad. O ver algunos otros procedimientos, como por ejemplo les he dicho, tomar solamente una muestra aleatoria de los ítems, que a veces mejoran tomando una muestra aleatoria como si fuera una pilota. Eso es lo que corresponde a la parte de la confiabilidad, un poco es lo que por donde deberíamos empezar nuestro trabajo estadístico, porque claro, si ya tengo los valores, entonces ahora tengo que asegurarme si los valores que me han dado son confiables, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, repito, tomar decisiones, ¿no? Si es que corresponde o no corresponde procesarlo, porque claro, situación crítica es cuando no sean confiables, ¿no? Que ya son casos, desde mi experiencia, muy extremos, o sea, se han dado, en mi caso, por ejemplo, se han dado situaciones ya pues, de, qué sé yo, de 100, 2 o 3, ¿no? Casos que de pronto muy extremos, en la cual a veces nos pone ante una situación difícil de que no es confiable, ¿no? Pero por lo general los instrumentos siempre van a arrojar confiabilidad. Al final 0.5 más confiable. No es, o sea, la teoría dice que mayor a 0.5, menor a 0.5 no es confiable. No es confiable. Y te va llenando. Y con ese trabajo. A partir de 0.5 es confiable, sin embargo, repito, se han establecido estos criterios. Entonces, metodológicamente no puedo sostener, por ejemplo, un alfa de 0.5, vamos a ver que mi alfa ha salido 0.561. Análisis de fiabilidad. Es confiable, pero es una confiabilidad muy débil, Selecciona y no muy baja, muy débil. Entonces,
metodológicamente no resulta conveniente pues ir a, considerar que dentro de una investigación que tu confiabilidad es Sí, 0,56, eso de porque es muy débil. aceptar. Lo ideal es que sea mayor a 0,7 o por lo menos mayor a 0,6, porque repito, hay algunos autores que ya consideran confiable mayor a 0,6. ¿Por qué? Porque en el trabajo, por ejemplo, yo no lo he puesto acá, no lo he puesto, pero a veces sí se suele poner acá, aquí. Aquí, por ejemplo, le corresponde a una buena confiabilidad. A veces aquí se suele considerar aquí el autor. Por ejemplo, Jory Mayer, 2003. ¿Qué significa? Que tú estás aquí concluyendo que la confiabilidad es buena, no porque a ti se te ocurre, ¿no? Sino que estás tomando criterio de un autor, ¿no? Entonces, si vamos a suponer que la confiabilidad en el caso de ustedes sale más baja, como había salido al inicio, 0,611, creo que fue, 611, entonces tendrías que en ese caso respaldarte en otro autor que de pronto sí es más, un poco, ¿cómo sería el término ahí? Más flexible, ¿no? En el tema de los valores, ¿no? Ya eso depende, porque no hay un solo autor, hay varios autores que dan criterios para poder analizar la confiabilidad. ¿Sí? ¿Podría, por favor, repetir la forma de sacar la confiabilidad por cada pregunta? Esta pregunta. Ya. En el SPSS. Sí. Repito. Analizar, escala, análisis de fiabilidad, ¿sí? Pero acá en estadísticos, generalmente cuando selecciono estadísticos va a aparecer este cuadro de diálogo, va a aparecer aquí sin nada. Entonces marco escala, si se elimina elemento, y marco medias. Estos tres opciones, escala, se elimina elemento, medias. Algunos también a veces hacen correlaciones, ¿no? Y también correlaciones, pero y eso es cuando quiero hacer análisis más profundo, ¿no? Entonces, continuar y aceptar. Y ahí ya sale la tabla ya por cada ítem. Este es un análisis ya por cada pregunta, por cada elemento. No me sale. El SPSS se refiere a ellos como elementos, ¿no? Por eso acá ha puesto, ¿no? Aquí dice número de elementos 33, significa que analizó 33 ítems. Ahí, 33 escala, escala si se elimina elemento. ¿Alguna otra pregunta, si no, para ir a las tablas? Continuar. Ya, Aceptar, vamos a las aceptar. tablas. Entonces, Ahí ya te sale. vamos a las tablas. Ese es por ítem, por ítem. Muy bien, entonces estamos aquí con esta base de datos y vamos a ir acá a las tablas. Por ejemplo, hay una tabla de sexo, condición laboral, tiempo de años, de edad en años, tipo de institución donde labora, nivel educativo que atiende y años de trabajo magisterial, años de trabajo desempeñando la docencia, la dirección, perdón. Todas tienen las mismas características, todas las preguntas. Todas estas preguntas las puedo presentar en tablas simples. Y también podría hacerse alguna tabla compuesta si desea. Entenderá que por cuestión de tiempo no puedo hacer de pronto un análisis minucioso de todas ellas, pero voy a hacer la explicación cómo sería en una tabla simple y cómo sería en una tabla compuesta. Por ejemplo, voy a tomar la condición laboral. Voy a tomar aquí condición laboral. Pero ojo, que aquí, para proceder a hacer el cálculo, ya he debido darme cuenta, aquí sí necesito darme cuenta, ahí selecciono mi fila y necesito darme cuenta que esté mi etiqueta completa, que estén mis valores y que sobre todo esté mi medida acá, bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahí no esté la medida correctamente, voy a tener dificultad al momento de que se calcule la tabla.
No voy a poder. Entonces de pronto usted va a estar, profesor, no me sale la tabla, o me salen otros valores y no las frecuencias, es porque la medida no la han seleccionado bien. Entonces en ese caso, la pregunta es condición laboral. ¿Cuál es su condición laboral? Si es nombrado, si es contratado. Si es nombrado, si es contratado. Y como son dos, ese es nominal. Es nominal, compañera, por eso nominal, está correcto, ¿no? Está correcto. Entonces, voy a trabajar, por ejemplo, una tabla simple con esa pregunta. Luego trabajaré una tabla simple con las otras preguntas, ¿no? Para ver si es que aquí, por ejemplo, yo no, de pronto aquí doy mi opinión, pero, por ejemplo, aquí tendríamos que ver si los resultados de este instrumento van a ser por tablas simples. Porque si son por tablas simples, se entendería que su trabajo de su compañera va a tener más o menos 39 tablas, porque son 39 ítems. De repente ella dice, no, profesor, son muchos y tanto, entonces podríamos agrupar, pero vamos por partes. Vamos a asumir que ella decide trabajar con tablas simples. Entonces, tabla simple, nos vamos a ir acá a trabajar uno de estos ítems y he seleccionado condición laboral. Analizar tablas y tablas personalizadas. Analizar tablas personalizadas. Ese es el procedimiento. Analizar tablas personalizadas. Muy bien. Me lleva este cuadro de diálogo, tablas personalizadas. Y acá voy a seleccionar el ítem o el elemento condición laboral. Condición laboral. Aquí la elaboración de tablas la puedo hacer ítem por ítem, si es que deseo, ítem por ítem, o puedo también seleccionar aquí todas, puedo hacer esto, puedo seleccionar todas o varias y también hacer una tabla de varias. Ahora, no necesariamente porque así va a ir en mi trabajo, no necesariamente. Por ejemplo, hay casos en que por ejemplo, en mi caso, ¿no? para ganar tiempo, selecciono todos y hago el análisis de todos. O sea, finalmente me arrojo una tabla gigante de todo, pero luego ya voy separando lo que necesito. Bueno, al menos para mí me parece más rápido, no que ir procesando una por una. Entonces, proceso todo el conjunto y luego ya en el procesador de textos voy separando y voy ordenando. Ya depende del procedimiento que ustedes quieran manejar. Pero siempre cuiden también que si yo voy a seleccionar todas, también hay que cuidar que en cierta medida todas las preguntas tengan la misma estructura, ¿no? Porque si no tienen la misma estructura va a salir ahí con mucha dificultad, ¿no? Aquí probablemente las primeras en cierta medida tienen la misma estructura, ¿no? Pero voy a seleccionar primero una, ¿no? Y luego si puedo les planteo todas. Por ejemplo, voy a seleccionar condición laboral. Condición laboral. Con el mouse, con el clic de la izquierda del mouse, lo arrastro hacia la derecha, hacia acá. Miren, ahí se dan cuenta que está condición laboral, pero aquí no lo suelto, porque si lo suelto aquí, no se pega. Tengo que soltarlo aquí donde dice fila. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí, a diferencia de acá aparece otro icono y aquí aparece una mano, ¿no? Una mano. Entonces, cuando esa manito aparece, suelto, condición laboral. ¿Sí? Nombrado, contratado. Entonces, paso 1, selecciono el ítem y lo traslado hacia la derecha. Selecciono el ítem y lo traslado hacia la derecha. Paso 2, si necesito totales, o sea, necesito que me calcule un total, nombrados son 20 y contratados son 30 y quiero que aparezca el total que son 50, entonces me voy acá a categorías y totales, aquí, que sería el paso número 2, categorías y totales. Categorías y totales, y acá activo donde dice mostrar total. Lo aplico y se dan cuenta que ahora aquí en la parte inferior ya aparece aquí el total. Aparece el total. Paso 2, entonces paso 1, selecciono, traslado el ítem. Paso 2, el total. Paso 3, me voy a estadísticos de resumen. Paso 3, estadísticos de resumen.
Y aquí en estadístico de resumen ya está establecido el recuento. Ya si se dan cuenta a la derecha, ya dice recuento. ¿Por qué? Porque ahí más o menos mi tabla va a ser, mi tabla va a quedar más o menos aquí, para irles explicando, va a quedar aquí mi tabla, va a quedar nombrados, contratados. Sí, así. Pero yo le agregué acá un total. Le agregué este total. Pero cuando ahí dice recuento, el recuento, aquí recuento, esto se está refiriendo a la frecuencia. No se está refiriendo a la frecuencia. Al número, en este caso, el número de informantes que son contratados y el número de informantes que son nombrados, ¿no? Se está refiriendo a eso, recuento. Pero generalmente cuando uno presenta una tabla de frecuencias, está la frecuencia absoluta, porque esto le conocemos, este recuento, esto que aquí le llama recuento, esto es la frecuencia absoluta, y también necesito lo que es la frecuencia relativa, que en este caso es el porcentaje, ¿no? La frecuencia relativa. La frecuencia relativa, repito que aquí necesito qué tantos profesores, qué porcentaje de profesores son nombrados, son contratados. Aquí, repito, en el recuento tengo esto, ahí donde dice recuento me va a dar este valor, pero me falta el de acá, ¿no? Me falta el de acá. Entonces, ya tengo el recuento, ahora selecciono el porcentaje, pero aquí aparece porcentaje por fila, porcentaje por columna, porcentaje por capa, etcétera, etcétera. Bueno, generalmente vamos a trabajar aquí con fila y columna, pero ¿cuál tendría que seleccionar en este caso? ¿Cuál tendría que seleccionar? Se supone que arriba está nombrado, abajo está contratado y sigue el total. ¿Cómo voy a leer el resultado? ¿De izquierda a derecha o de arriba hacia abajo? Lo voy a leer de arriba hacia abajo, porque acá me va a aparecer un 100%, así, un 100%. Entonces va a leer de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué seleccionaré? ¿Fila o columna? Columna. ¿Sí? Porque mis resultados se van a presentar por columna. O sea, el total va a estar hacia abajo. Columna. Arriba, abajo, columna. Si fuera de izquierda a derecha, o sea, mi total estaría acá a la derecha. Izquierda a derecha, ahí sería por fila. De aquí vamos a ir entendiendo en qué otras circunstancias por fila. Ahí en este caso es por columna. Entonces, selecciono no fila, sino en este caso columna. Y considero aquí el porcentaje del n de la columna. Y lo traslado acá hacia la derecha. Entonces dan cuenta que aquí ya tengo recuento, número del porcentaje de la columna. Y con esto yo podría ya aplicar acá, en la parte inferior, aplicar a selección, cerrar, ¿sí? Cerrar y aceptar. Si se dan cuenta, aquí ya se observa que la tabla, a diferencia de la anterior, observan que aquí la tabla ya agregó otra columna más, en este caso ya es el porcentaje, ¿sí? Ya es el porcentaje. Entonces, ahí en este caso ya puedo aceptar y acá aparece mi tabla, aquí está mi tabla en la parte final, aparece mi tabla, nombrados 18, que corresponde al 58,1%, contratados 13, que corresponde al 41,9%, total de informantes 31, que corresponde al 100%. Está ya mi tabla simple. Sin embargo, aquí se pueden dar cuenta que por ejemplo, aparece recuento, aparece en la columna, acá aparece porcentajes. No sé si esto les expliqué la vez pasada. Y por ejemplo aquí, si me quiero dar cuenta, vamos a suponer que yo quiero aquí, por ejemplo, quiero que esto aparezca acá, quiero que esto aparezca como F1, como N, y quiero que acá solamente aparezca el porcentaje. Entonces tengo que editarlo. Claro que podría presentar la tabla así,
Hay algunas tesis que si se dan cuenta, usted va a decir, profesor, pero yo he revisado tesis y las tablas están así, ¿no? Pero no sé si comparten mi idea conmigo, pero se ve horrible la presentación de esas tesis así, pues, ¿no? Porque claro, el SPSS me da así el resultado, y claro, el tesista, no sé, porque lo orientaron, etcétera, etcétera, finalmente le fue así la tabla, la copió y la pegó así, ¿no? Entonces, se va a dar cuenta que si yo copio, por ejemplo, esta tabla, si yo tomo la decisión, digo, bueno, voy a copiar esta tabla, copiar, y pego esta tabla acá en mi resultado, pego esta tabla así, y la presento de esa manera. ¿Sí? Cualquiera, bueno, diría, sí, profesor, ya está la tabla así, pero vamos a editarlo. Y si lo edito, pues acá me voy a analizar tablas, regreso a la tabla, y acá me voy a estadístico de resumen, y aquí lo edito. Aquí en lugar de etiqueta, perdón, en lugar de recuento, le voy a decir que me aparezca N, o que me aparezca F sub 1, o que me aparezca frecuencia absoluta, que son las posibilidades. Algunos lo manejan así, F sub 1. Y acá en etiqueta para el porcentaje, voy a editarlo y voy a borrar porcentaje del N en la columna, y solamente voy a dejar porcentaje, sí. Y acá en formato, voy a elegir otro formato, porque aquí puedo elegir varios formatos. Acá voy a elegir otro formato, en la cual voy a elegir el formato donde no aparece el signo porcentaje. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo conmigo que si ya porcentaje está acá, si ya porcentaje aparece aquí, en la parte superior, ya está acá, ya no va a tener mucho sentido que yo acá repita porcentaje y acá repita porcentaje. Ya resulta redundante. Entonces, quiero eliminar ese porcentaje. Entonces, simplemente acá selecciono la primera opción donde no está, aplico selección, cierro, y ya mi tabla va a quedar de esta manera. Quiero borrarle condición laboral, o sea, esto que está aquí, esta condición laboral, quiero borrarla, porque quiero que aparezca condición laboral, quiero que aparezca acá, aquí, y no acá, sino ahí en la parte superior. Entonces quiero borrar condición laboral, entonces borro, puedo agregar en la parte superior, pero entonces borro, le quito acá. Acá dice mostrar etiqueta de variable, está activado, si se dan cuenta, hay un check ahí. Quito ese check, aceptar, y ahora mi tabla apareció de esta manera. Entonces la copio, la pego, ¿sí? La pego, autoajusto los márgenes. Recuerden que tiene que estar autoajustada la tabla, y acá agrego condición laboral, y no sé pues si están de acuerdo conmigo que la segunda tabla, a diferencia de la primera, está pues mejor presentada, ¿no? Entonces ya la tabla inferior va a estar mejor presentada que la tabla superior. Voy a obviar ya lo del título, la fuente, porque eso ya lo he explicado en otra clase, ¿no? Entonces ya saben que lleva título y lleva fuente. Entonces esa es una tabla simple, ¿no? Porque estoy en ese caso presentando solamente un ítem por ítem, una tabla simple. Entonces, esta, vamos a suponer, voy a escribirlo acá para que vayan tomando ejemplo de tabla simple, ¿no? Es una tabla simple. Ahora, ¿qué sucede si quisiera presentar una tabla compuesta? No se olviden que la UDEC pide como fuente Time New Roman 10. Para tabla podemos usar 10. Entonces no se olviden, porque en ese caso el SPS me lo reporta en Arial. Muy bien, ahí está la tabla simple.
¿Preguntas? Profesor, disculpe, esa modificación que usted ha hecho con el programa para poner la FSI del puente y el porcentaje, ¿también lo puedo trabajar ahí con Word? Sí, también lo puedes trabajar acá. O sea, también, claro, porque podrías decirme, profesor, no, yo no quiero hacer problemas, lo trabajo también acá. Por ejemplo, voy a hacerlo así. Copiar, ¿sí? Voy a hacerlo de esta manera, ¿sí? Y lo voy a hacer así, acá en lugar de recuento, F sub 1, en lugar de porcentaje, acá lo elimino, acá también lo elimino. Pueden salir centrado también desde el SPS, pero acá, ahí viene el problema, que si aquí, por ejemplo, tendrías que eliminar esta columna. Entonces, si tú lo eliminas de esta manera, bueno, no sé, salvo que tú tengas otro procedimiento, pero si lo eliminas así, mira lo que pasó con tu tabla, si no logró. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es, aquí, visualizo, debo visualizar, ver cuadrículas, y acá lo que voy a hacer es, dibujo aquí, ¿sí? Una vez que dibujo, perdón, pasó una más. Dibujé, selecciono, elimino columna, y muy bien, mi tabla ya está. Sin embargo, ahí tienes que ver el tiempo, pues cuánto tiempo te demoras en hacer esto de acá y cuánto tiempo lo haces en el otro programa. Para mí más rápido es editarlo en el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad yo me he demorado porque lo hice, volví y tanto, pero se supone que eso ya cuando tienes la habilidad lo haces a medida que tú haces la tabla y no hay ningún problema. Ahora ojo que incluso el mismo SPSS te permite configurar para que tú puedas en cierta medida ya las tablas te salgan mejor. Por ejemplo, me dice el profesor, yo no quiero que la tabla me salga en Arial, sino en Times New Roman. Puedes desde el SPS indicarle que te salga en Times New Roman, ¿no? O sea, por los dos procedimientos, por eso. Recuerden que yo en la clase pasada que yo les manifesté, cada uno de ustedes arregla su situación como mejor le parece. Incluso les dije que lo podían hacer manual si es que deseaban, ¿no? Manual lo pueden hacer, pues ya cada uno lo determina cómo lo hace. Mi obligación mía es obvio enseñarles pues lo que responde el tiempo de ahora, ¿no? No sé, me sentiría mal enseñándoles pues diciéndoles con palitos que voy contando 4, 5, 20, 15 de tanto pues, por forma, ¿no? Porque se supone que la tendencia hoy día es a usar por la tecnología. Y lo que la tecnología me plantea ahora es esto. Bueno, hay otros software, no es el único, ¿no? Pero pues, de esta manera, pero finalmente cada uno hace su trabajo como le parece. En Excel también eso se puede hacer. ¿El SPS es reciente ese programa? No, ya tiene, vamos a la versión 28, pero eso está de 1900. No sé cuánto llevará, creo que está desde 1980 y tantos. Sí, tiene ya como 20, 40 años. Entonces, esa es una tabla simple. ¿Cómo haríamos una tabla compuesta? ¿No? Vamos a suponer, ¿sí?, que yo quiero acá, mucha atención por favor, si no me están entendiendo el procedimiento me piden que repita, ¿sí? Acá tabla, ¿sí? Pero ojo que aquí quedó la tabla anterior, o sea, aquí está en este caso el diseño de la tabla anterior. Quiero hacer una nueva tabla. Entonces, si quiero hacer una nueva tabla, siempre voy a tener que restablecer. Pero ojo que restablecer significa borrar ya la tabla anterior. O sea, yo ya no puedo volver sobre la tabla anterior, es como si en este momento yo borro la pizarra y ya borré la información. Entonces ahí voy a borrar ahí la pizarra para hacer una nueva tabla. En consecuencia ya esa tabla se pierde. Se pierde. Entonces ahí debo tener cuidado que si la tabla ya está bien, bueno, borro porque restablecer, repito, implica limpiar para agregar una nueva. Entonces voy a restablecer, ¿sí? Restablezco. Cada vez que quiero agregar nueva tabla debo restablecer. Restablecer, pestaña actual, todas las pestañas, tal. Y voy a seleccionar condición laboral, igual condición laboral,
pero ahora lo voy a cruzar. Aquí ya un poco entran las tablas cruzadas, que en este caso voy a presentar una tabla compuesta. Lo voy a cruzar con sexo. O sea, quiero saber cuántos profesores varones hay nombrados, cuántos profesores varones hay contratados, cuántas profesoras mujeres nombradas, cuántas profesoras mujeres contratadas. Voy a cruzarlo con sexo. Entonces, condición laboral, lo ubiqué acá en fila. Sexo, lo voy a ubicar acá en columna. La manito, suelto, columna. ¿Sí? Quito condición laboral, ¿sí? Por eso les decía que si ya manejo, lo puedo ir haciendo así, quito, entonces tal. Totales, clic derecho y lo desactivo acá, mostrar etiqueta. Selecciono, clic derecho, aquí dice mostrar etiqueta, lo desactivo. Ya. ¿Qué sería? Después que trasladé los datos, voy a repetir. Tabla compuesta, he seleccionado, condición laboral, ¿sí? He seleccionado, sexo. ¿Qué paso seguía luego? ¿Qué sigue luego? Ya, si quiero clic derecho acá para desactivar eso, ya, desactivo, muy bien. ¿Qué sigue ahora? ¿Me van a interesar los totales? ¿Quiero saber los totales? Porque de pronto si no quieren saber totales, no seleccionan totales, ¿no? Pero generalmente quiero saber los totales, sí, entonces me voy a totales. Pero ojo que aquí es diferente porque ahora me interesaba el total solamente de acá, ¿sí? Ahora también me va a interesar el total de acá, ¿sí? Porque la tabla que me estoy elaborando va a ser, la tabla que estoy elaborando va a ser de esta manera. La tabla que estoy elaborando se va a presentar de esta manera. Aquí están nombrados, ¿no? Acá va a aparecer masculino o varones. Acá va a aparecer femenino, mujeres. Y aquí me va a aparecer cuántos porcentaje, más o menos así. Yo necesito también acá que exista un total, o sea, acá voy a necesitar un total y acá también voy a necesitar un total. Entonces hay total a la derecha y total en la parte inferior, ¿sí? Total derecha y total parte inferior. ¿Por qué? Porque esta tabla está cruzando ya dos variables. Está cruzando la variable condición laboral y está cruzando la variable sexo, ¿no? Está cruzando en este caso condición laboral y acá está sexo, ¿sí? Estoy cruzando dos, es una tabla compuesta. Entonces, necesito ya total inferior, total a la derecha. Entonces, acá voy a seleccionar, paso siguiente, categorías y totales. Categoría y total. Activo total. Pero, se dan cuenta que solamente se seleccionó el total hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo, no el total hacia la derecha. ¿Por qué se seleccionó el total hacia abajo? Porque la variable que está seleccionada o el ítem que está seleccionado es condición laboral, ¿no? Entonces debo seleccionar el ítem sexo, acá sexo, miren lo que voy a hacer, voy con el mouse hacia acá, hacia sexo, ahí, debo seleccionarlo, pues si no, no me sale el total. Debo seleccionarlo, así como seleccioné condición laboral, selecciono sexo y voy otra vez a totales y activo total, aplico y ahora se dan cuenta que ya aparece el total para la fila y el total para la columna, ¿sí? Total inferior, total derecho, ¿sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué más debo hacer? Ya inserté los totales. ¿Qué me toca insertar ahora? Porque ahí la tabla tal como la he elaborado solamente está, en ese caso la tabla solamente ha insertado esto de acá, lo que está acá y lo que está acá, esto ha insertado, ¿sí? ¿Qué me falta ahora insertar?
Bueno, también ya tiene insertado esto, ya insertó esto, esto, esto y esto. ¿Qué me falta insertar? El porcentaje. El porcentaje. ¿Sí? Y para insertar porcentajes, ¿dónde debo ir? A estadísticos de resumen. Pero como se dan cuenta ahí, estadísticos de resumen aparece desactivado. ¿No? Está desactivado. Claro, ahí dice, profesor, está desactivado. ¿Cómo hago? No puedo ingresar. Está desactivado porque en ese caso los porcentajes los tengo que ingresar no con la variable sexo, sino con la variable condición. Porque yo necesito saber nombrados varones, nombrados mujeres. Contratados varones, contratados mujeres. No necesito el contrario, no varones contratados, mujeres contratadas. Por lógica podría ser lo mismo, pero si está desactivado, entonces yo necesito aquí activar. Repito, aquí no sé si distinguen que está con amarillo, ¿no? Pero no me aparece acá estadístico de resumen. ¿Sí? Entonces, selecciono condición laboral y ahora ya me aparece. Ya me aparece. ¿Sí? Ya me aparece. Y claro, ahí la otra pregunta es, ¿y qué va a pasar, profesor? ¿Voy a trabajar ahí por columna? ¿Voy a trabajar por fila? ¿Qué voy a trabajar ahí? Claro, las dos cosas voy a trabajar. ¿Por qué? Porque la lectura se va a hacer, aquí se va a hacer hacia abajo, de arriba hacia abajo, se va a hacer de izquierda a derecha. ¿No? O sea, voy a trabajar las dos cosas. ¿No? Que ojo, podría ser que lo lea por fila, que si hay la posibilidad de que lo lea por fila o lo lea solo por la columna. Pero lo voy a leer, por ejemplo, voy a trabajar, como dice su compañera, las dos cosas y para eso voy a trabajar. Aquí es el porcentaje de la tabla, me parece. A ver, voy a seleccionar con eso, el porcentaje de la tabla. De la tabla. He seleccionado el último, ¿sí? Entonces, lo cierro. Estadístico de resumen. No fila, no columna, no capa, no fila tal, sino porcentaje de la tabla. Doble clic, porcentaje hacia la derecha. Acá edito. Solo porcentaje, eso ya les expliqué. Acá edito F sub 1, le quito el porcentaje y aplico a selección, cierro y aceptar. Vamos a ver si salió bien mi tabla. Ahorita les vuelvo a repetir, no se preocupen. Muy bien. Ahí está, que ya es el break. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de mi tabla compuesta. ¿Sí? Pero se están dando cuenta aquí de un detalle. ¿Qué está pasando? Que no sé cómo apareció hoy un 3. ¿Sí? Por eso recuerdan que les dije que revisen su base de datos antes de proceder a procesar. Entonces ahí aparece un 3 que tiene un valor, ¿sí? Y que claro, el programa me lo ha contado ahí, ¿no? Es un 3, pero claro, ahí hay nombrado, contratado, masculino, femenino y ya finaliza tercero. Tercer sexo está ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que aparece ese 3 y ahí viene el problema porque miren, si nos damos cuenta aquí en la vista de datos, el error está aquí en sexo y me voy a dar cuenta 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1 3. El 31. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Entonces no puede ser porque sus alternativas serán masculino y femenino. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Entonces hay un error ahí y ese error se está reportando. Hay que verificar si es hombre o mujer. Entonces damos cuenta que ese error se reporta. Por eso es que debo examinar bien mi base antes de procesar, porque no se me va a presentar ese problema y mi tabla sale mal. ¿Sí? Y claro, el problema es ahí que yo debo corregir porque mi tabla la tengo que... Ahora, claro, podría decir, profesor, ¿ahí qué fue? Entonces tienes que ir ahí juega un papel importante la codificación. Te vas a tu instrumento, revisas el instrumento número 31
y verificas. Yo asumo por cuestión lógica que debe ser 2, porque si escribiste 3, pues se supone que la tecla más próxima al 2 es el 3, ¿no? Entonces te equivocaste en el momento de teclear el 2. Entonces yo asumo que sea 2. Pero también puede Claro, entonces si es 2, entonces modifico acá, aquí modifico 2. Vuelvo a ejecutar la tabla, analizar tablas. Mientras la tabla no se restablezca, no va a haber ningún problema. Aceptar. Y ahora mi tabla ya sale correcta. Entonces acá está mi tabla compuesta. Y ahí está mi tabla ya ahora correcta, ¿no? Esa es mi tabla ya correcta. Entonces aquí está ya masculino, femenino, tal y tal. Ahora, recuerden que aquí yo lo hice el total de la tabla. Porque si yo lo hubiera hecho por fila, probablemente por fila, me hubiera contado nombrado, contratado 100%, contratado 100% y todo 100%. Ahí no, ahí me estaba dando porcentaje. Por ejemplo, me dice, mira, nombrados varones hay un 29%, nombrados mujeres hay un 29%, total hay 58 tanto, contratados hay un 3,2, femeninos contratados hay 38 y hay un 67, tal de mujeres y hay un 32, tal. Conclusión. Hay un predominio, hay una feminización de los cuadros directivos, predominio, y también hay un predominio en este caso, de nombrados. O sea, conclusión, nombrados mujeres, ¿no? Nombrados mujeres. Esa es una tabla compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque estoy cruzando dos instrumentos, dos ítems, dos variables. Usted podría decir, profesor, ¿y puedo cruzar 3, puedo cruzar 4? Sí puedes cruzar 3 o 4. Pero claro, la tabla se va haciendo más grande, ¿no? Porque ahí puedes cruzar 3, por ejemplo, sexo, ¿qué se dio por años de servicio? ¿Cuántos varones, mujeres, años de servicio contratados y tanto? Pero la tabla se va a hacer más grande. También yo no recomiendo ya más. Ahí, por ejemplo, esa es una tabla cruzada, ¿verdad? Pero no necesariamente correlacional, ¿no? Por eso yo estoy prefiriendo llamarle compuesta y no correlacional. ¿Sí? Bueno, dejamos ahí y volvemos a hacer